Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra? Su sierva Laura Quiroz, acá para compartir con ustedes un tema muy importante, muy interesante. Aunque lo hemos escuchado muchas veces, es un tema que nunca debemos dejar de lado porque nos involucra a todos. Es el tema de la familia. No sin antes darle gracias al Señor por su infinita misericordia para con todos nosotros y este maravilloso día que el Señor nos ha dado hoy. Padre eterno, gracias, papito, gracias. Hoy nos presentamos, Señor, delante de tu altar. Hoy presentamos todas las familias, Señor, todas las familias de Globo Terráqueo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu protección, Señor. Te damos gracias por el buen consejo, por lo que nos dices, nos adviertes, nos iluminas a través de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, bienvenido. El que siempre alumbre la luz de nuestro entendimiento hoy y se quite la sordera y la ceguera, Señor, y que toda palabra sea recibida con amor, con entendimiento, Señor, para que nos alumbre la luz de Cristo y para que toda la gloria y la honra, Señor, siempre, siempre, siempre sean para ti. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén y amén. Hermanos preciosos, hoy quería compartir con ustedes el tema de la familia. Es un tema que tal vez no es tan amplio, ¿verdad? Que uno no sabe a veces por dónde entrar, como dice uno. Mas, sin embargo, quería compartir con ustedes el enfoque un poquitito más yendo o preocupándonos por lo que tiene que ver con los hijos, también con el esposo, la esposa, todo lo que involucra a la familia. Porque la familia, desde el principio, la idea es dada por Dios. Nosotros vemos que en la escritura ese es un diseño que el Señor dio, que hiciera un hombre, una mujer, que procrearan, que a través de ese amor vinieran los hijos, que esos hijos tuvieran un acompañamiento de parte de sus padres, papá, mamá, para que se sintieran seguros, para que se sintieran confiados, para que se sintieran acompañados. Por eso la escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Escrito está, ¿verdad? Porque el Señor lo estableció en Génesis 2:24. Y así nos damos cuenta nosotros como ya desde el principio el Señor había hecho ese maravilloso diseño. Esa pareja que se juntara con ese amor y pudieran procrear y traer al mundo hijos maravillosos, porque dice la escritura que los hijos son herencia de Dios. En Génesis también 6:9 nos habla de Noé y de sus generaciones. Cómo no era bien visto delante del Señor como un varón justo y que esas generaciones también el Señor las bendijo a través de Noé. En Génesis 6:18 nos habla de la escritura que el Señor hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Cuando ya Noé viene y el Señor le dice que haga el arca y todo, ya después él hace un pacto con esa familia, lo hace en familia ese pacto. Aquí es donde vemos que Dios refuerza cada vez más esa unidad de la familia. Padre, mamá, hijos, el Señor quiere reforzarlos y hace un pacto con ellos. Y es solo dentro del arca que el Señor dirigió a Noé. Vean cómo Noé fue obediente y cómo el Señor le dijo, bueno, entrarán al arca tú, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, las mujeres de tus hijos, ¿verdad? Y así lo hizo Noé, cumplió conforme el Señor le dijo. Y ellos estaban seguros dentro de esa arca. ¿Qué es el arca hoy? ¿Qué significa el arca? Es la presencia del Señor, en donde nosotros estamos seguros, donde nuestras familias pueden estar seguras. Vean qué interesante que la escritura nos dice que al día de hoy, a lo que estamos cumpliendo hoy, ¿verdad? Estos últimos tiempos iban a ser como los tiempos de Noé. ¿Cómo están esos tiempos? Bueno, una generación perversa, malvada, que no hacía la voluntad de Dios. Entonces, no todo lo contrario, tanto así
que por eso fue que se dio el diluvio y tuvo que salir Noé con su familia, ¿verdad? En el arca. Y es muy, muy linda esta imagen porque Noé fue el que quedó de último. Él se aseguró que toda su familia estuviera en el arca, que todos estuvieran metidos bajo esa cobertura. Y no dudo yo que cuando Noé estuvo todo ese tiempo preparando el arca, le ayudaran sus propios hijos. Y ahí fueran cogiendo esa confianza, esa seguridad que lo que Dios le había dicho a su papá así era, ¿verdad? Y eso es lo importante, que entre toda la familia, que entre todos vayamos construyendo esa arca, ese lugar secreto, ese lugar en el que nos podemos reunir sabiendo que Dios es nuestra protección, es nuestra cobertura, ¿verdad? A todas las familias. Ahora, hay una influencia del enemigo que siempre ha querido venir a matar, a robar y a destruir, como dice la escritura. Y como nosotros como padres muchas veces podemos influenciar positiva o negativamente a nuestros hijos, cosa que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero que el Señor nos abra hoy la luz del entendimiento, que nos dé luz en el entendimiento para que nos demos cuenta que realmente somos y podemos influenciar de gran manera a nuestros hijos. Podemos ser de maldición o de bendición. Vemos un caso como los hijos de Acab, que tuvieron un pésimo ejemplo con Acab. ¿Y qué trajo ese pésimo ejemplo? Él heredó muerte a sus hijos. Caso contrario, si los vemos con los hijos de Obed-Edom, ¿verdad? En 2 Samuel 6:11, que nos dice que en la casa de Edom estuvo el arca del Señor. Ahí estuvieron ellos con esa reverencia, con ese respeto para el arca del Señor. Tanto así que 70 descendientes de Obed-Edom recibieron bendición. ¿Por qué? Por cómo actuó su papá, por el ejemplo que les dio su papá. Entonces depende de nosotros cómo forjemos los valores en nuestros hogares, de nuestros hijos, ¿verdad? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Eso es algo que nos preguntamos constantemente. Dice la escritura, paraos por los caminos y caminad la senda antigua. Hoy más que nunca nos hemos tenido que volver a caminar la senda antigua. Una senda donde estaba más limpia, donde la palabra se escudriñaba, donde todos se reunían, donde había ese amor fraternal, donde había un respeto y una reverencia por el Padre, por el Hijo, el Espíritu Santo, una reverencia entre las familias, una solidaridad, una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario volver a la senda antigua. Es necesario también tener una clara identidad de quién somos en el Señor. Eso se ha perdido mucho, pero mucho depende de que nosotros afiancemos en nuestros hijos la identidad que ellos tienen como hijos de Dios. Ahora nos preguntémonos, ¿qué es? ¿Que yo necesito quedar bien con el hombre o necesito quedar bien con Dios? Yo necesito quedar bien con Dios, no es con el hombre. Y es tanto así que las personas están teniendo un conflicto a nivel emocional porque quieren quedar bien con el hombre y no con Dios. Dios ha pasado en segundo plano en nosotros y de rebote en nuestros hijos porque están viendo nuestros ejemplos, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro, familia, muy claro a qué nos estamos enfrentando hoy. Y qué es lo que está minando nuestras relaciones como familia, qué está pasando. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa y ser muy claros. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Qué bendición, ciertamente así es. Sí, sabemos que muchas veces, aún incluyendo nosotros mismos, nuestros papás nos instruyeron en el camino o nosotros instruimos a nuestros hijos y en algún momento nos apartamos, en algún momento hicimos lo que nos dio la gana, en algún momento nos fuimos lejos de lo que nos enseñaron, pero nos alumbró la luz del Espíritu Santo también porque nos instruyeron desde niño, porque esa palabra que fue insertada en nosotros no regresó vacía, sino que se cumplió lo que el Señor había determinado en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestros hijos. ¿Que crecerá la cizaña con el trigo? Sí. En los tiempos pasados, en este tiempo, está creciendo la cizaña con el trigo.
Entonces ellos están expuestos, nosotros estamos expuestos, nuestros hijos están expuestos. Pero sabiendo nosotros eso, tenemos que ser personas entendidas, tenemos que ser astutos para ayudar a nuestros hijos. Nos corresponde a los padres implantar esos valores y esos principios. Si tú no le enseñas la palabra a tu hijo, si tú no refuerzas en ellos esos valores, los medios de comunicación, la música, aún las fábulas y los amigos y el internet lo van a hacer. Ellos van a educar como ellos quieran, con las ideologías que ellos quieran a nuestros hijos. Entonces le estamos cediendo el campo al enemigo. De nada sirve ganar el mundo, nos dice el Señor, si perdemos nuestras familias. Hermanos, con todo respeto, es tiempo de enfocarnos, es tiempo de enfocarnos. Estamos terriblemente desenfocados, en un letargo, en un estupor. Y el Señor nos está llamando hoy, dice, pueblo, levántese, despiértese. Despiértate, pueblo. Y tenemos que empezar por nosotros los adultos. Hoy la familia está siendo atacada por todos los flancos. Ya el enemigo lo había dispuesto así desde el principio. En las agendas 2030, un montón de agendas, un montón de ideologías, un montón de pensamientos, donde se quiere producir un efecto en la mente de las personas en deterioro del núcleo familiar tal, ¿verdad? Como el Señor lo formó. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ideas como reproduzcanse menos, hay una ideología de género incompatible totalmente con la escritura, promover las filosofías que llevan a los niños y jóvenes a una sexualidad sumamente acelerada que solo va por el lado del placer sin valores de una relación interpersonal bonita, sana, de acompañamiento a la luz de la escritura, condicionamiento de aquellos grandes potencias de aquellos países para las ayudas económicas, ¿verdad? ¿Cómo? Que, bueno, modifiquen las leyes. O sea, ayudamos, pero si se modifican ciertas leyes en donde hay unos temitas por ahí que nos interesan, que los cambien, como la aprobación del aborto, como la modificación del concepto de familia y como una educación sexual como ellos la quieren poner, sin principios básicos. Lo que antes, aún en estos temas que estamos hablando, era un delito, aún en este mundo, hoy se puede legitimar y hoy se quiere legitimar. ¿Por qué? Porque las mentes están entenebrecidas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotros, cómo podemos colaborar, qué podemos aportar. Esposos, esposas que no se respetan, que tienen pleitos delante de los hijos, que no se comunican, que tienen una ausencia de Dios y falta de comunicación, están permitiendo que los hijos estén viendo un ejemplo que no les va a favorecer. Entonces, empecemos los adultos por buscar y ver, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Mira, quiero hablar un tema, vayámonos al cuarto. Hablemos ahí, pero tener la madurez para que los chicos no tengan que tragar todo lo que nosotros tenemos que conversar y tal vez de una manera molesta, bravos, ¿verdad? Porque los y padres también comunicarse con los hijos. Nosotros hemos hecho una encuesta a chicos y a jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que más extraña a usted del núcleo familiar? ¿Qué es lo que más anhela? Y siempre nos han dicho más comunicación. Los papás, todo el mundo está acá, metido en los celulares, en las computadoras, aun cuando se está comiendo. Esto es algo que ya se ha dicho 1.000.000 de veces, pero 1.000.000 de veces lo seguimos haciendo. Es increíble que no tomemos autoridad y no tengamos dominio propio para nosotros sentarnos y darle gracias a Dios y con nuestros hijos poder conversar lo que ha pasado en el día. Empecemos, tenemos que marcar la diferencia. ¿Qué necesitamos hacer entonces contra este ataque tan directo que tenemos hoy? Necesitamos papás valientes, necesitamos mamás valientes, que se paren en la brecha, que enseñen la diferencia a sus hijos entre el bien y el mal.
ya, hoy, desde niños, desde pequeñitos. Pero si no lo hiciste, hoy no es tarde, no es tarde. Empiece, hermano, pero dé el ejemplo. Empecemos dando el ejemplo. Padres que enseñan esa diferencia, ¿verdad? No sacar a Dios de nuestras vidas es un grave error. Ay, no, mejor no hablo de Dios ni oro porque me van a decir que soy un polo, que anticuado, que no, sígalo haciendo, es con el ejemplo, ese ejemplo marca. Y si no, digan los hijos, bueno, aquí yo tengo que dar gracias por esto, porque gracias a Dios tenemos alimentos y ahí habrá una oracioncita que se pueda hacer. Oremos por nuestras familias y por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Primero esa oración personal en donde yo llego, Padre, te presento a mi esposo delante de tu altar, a mis hijos, Señor, me presento yo, heme aquí, papá. Límpianos, Señor, levántanos y empieza uno porque uno sabe lo que tiene en la casa. No podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos lo que tenemos en la casa y tenemos que empezar a orar, empezando por uno. Señor, en el caso mío esto y esto y esto, yo me dispongo a esto. Padre, límpiame, limpia a mis hijos. No se cansen de orar, que a su tiempo van a ver, dice la escritura. No nos cansemos de orar, que al tiempo vamos a ver. El ayuno es importante. Todos aquellos que puedan entrar en un ayuno, aunque sean unas horas, pero es ofrecérselo al Señor. Si ayunó el Señor Jesús, ¿cómo no vamos a ayunar también nosotros? Él siempre ha sido nuestro ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, hermanos preciosos. Ahora, todo el mundo quiere ganar las batallas. Todo el mundo quiere ser más que victorioso en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Pero para ser victorioso hay que entrar en la guerra, para pelear la batalla. Y mucha gente no quiere entrar en la guerra. Mucha gente no quiere pararse y plantarse, ¿verdad? Delante del enemigo. Ah, no, yo no me meto con Satanás, porque si yo no me meto con Satanás, Satanás no se mete conmigo. Lo siento mucho, hermanos. Ustedes son hijos del Señor. Y ya Él planificó venir a matar, a robar y a destruir. Y se va a meter contigo y se va a meter con tus hijos. Y con los míos y conmigo. Pero depende de nosotros que nos plantemos como guerreros del Altísimo y tenemos autoridad para deshacer todas las obras infructuosas de las tinieblas. Es tiempo porque estamos siendo demasiado bombardeados y nuestros hijos están siendo demasiado bombardeados. Entonces, si queremos ver victoria, guerremos y vamos a tener victoria porque vamos con Él, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Si queremos ayuda, ay Señor, yo necesito de tu ayuda, pero no lo buscamos. ¿Cómo nos va a dar la ayuda si no lo buscamos? Es como que yo vea a alguien y diga, mira, yo necesito ayuda de aquella señora que está allá y me quedo sentado, esperando que la señora me vea y diga, ¿necesita algo? No, Señor, yo necesito de tu ayuda, yo reconozco. Entonces, busquémoslo, busquémoslo. Dice la palabra en Jeremías 29:12. Entonces me invocarás y veréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré, dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en el versículo 3 se dice, y me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. Es de todo corazón que tenemos que buscar al Señor. Es de todo corazón, si lo buscamos de todo corazón, Señor, limpia a mí este corazón, todo lo que hay en él. Dice la palabra que es engañoso. Todo el engaño, toda la mentira, toda la traición, toda la ira, toda la rabia, Señor, toda la maldad, toda la perversión, limpia mi corazón. El Señor escucha la oración. El Señor escucha la oración y el Señor quiere que seamos sinceros y que lo busquemos de todo corazón. Ahora respetemos el tiempo de oración. Empezando por nosotros, bueno, voy a apartar mi teléfono, lo voy a poner por allá y este tiempo es para el Señor. Señor, heme aquí. Aquí estoy, papito. Bendito sea tu santo nombre. Empiezo adorándolo, alabándolo, exaltándolo, dándole gracias por sus maravillas. Gracias, Señor, por tus maravillas. Papá, aquí estoy. Quiero estar contigo este rato. Este rato es para ti, papito. Tú lo mereces. Mi Señor Jesús, mi precioso Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Este rato no quiero que nadie me interrumpa. Pone ahí en la puerta o le dice, estoy orando, estoy en comunión, estoy en reunión con el Padre. Hermanos, es en serio. Él existe, es verdad, es real.
Y Él también merece el tiempo de la atención. Entonces respetemos el tiempo de oración. Si ustedes ven, los mismos discípulos respetaban el tiempo de oración del Señor Jesús con el Padre. Quitamos toda distracción. Satanás va a usar cualquier distracción, que el perro, que un sonido de la, ¿cómo se llama? De las motos, que el celular, que la internet. Justamente cuando vas a empezar a orar, entonces ya viene y le entró un cansancio, una pesadez. Pues la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Eso es como nosotros vamos a ir donde el médico. Ay, no, es que como me dio sueño, ya no voy a la cita del médico. No, no, ahí vamos, nos alistamos y vamos, porque sabemos ese es el momento de la cita y ese es el momento que apartamos. Imagínense cuánto más con el Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor pone el ejemplo del atleta que corre la carrera. ¿Se esfuerza? Sí. ¿Se cansa? Sí. ¿Se aburre? También. ¿Se disciplina? Sí, igual que nosotros. Nos esforzamos, nos cansamos, nos disciplinamos, pero es necesario. ¿Cuántas veces dice el Espíritu Santo? Es necesario, ¿verdad? Porque dice la palabra que aunque esa disciplina hasta el día de hoy no trae gozo, después va a traer un fruto apacible de justicia conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y va a ser de bendición para nosotros. Entonces, hermanos, empecemos con un tiempito para el Señor. Hagamos un esfuerzo. Por años nos vienen diciendo, hagan el esfuerzo, saquen un tiempo, bla, 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 bla. Todos. Y hemos oído muchas prédicas y hemos oído probablemente muchos pastores en las iglesias diciéndonos, hagan un esfuerzo, saquen un tiempo, pero por favor, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. 5 minutos, 10 minutos. Señor, aquí estoy. Estoy haciendo mi esfuerzo. Yo sé que en esto no he sido lo mejor, no he sido lo más diligente, pero aquí estoy. Voy a empezar a leer este salmo. Lees el salmo, lo agarras y oras conforme el salmo. Pero el Señor está viendo la disposición de tu corazón y eso le agrada al Señor. Y tus hijos están viendo y ojalá sea en familia. ¿Verdad? Levántate, hay que levantarse. O escogemos estar del Espíritu Santo, del lado del Espíritu Santo, o escogemos estar del lado de la carne, complaciendo la carne, solo la carne. No, y ahí está el Espíritu Santo. Entonces levantemos y esforcemos para crear una generación de oración. Empezando por nosotros mismos, teniendo cuidado de nosotros mismos. El Señor nos ha dado a nosotros la autoridad. Tenemos que estar listos para responderle a nuestros hijos todas esas inquietudes que tienen. Tenemos que bendecirlos, ¿verdad? Así como Abraham bendijo a Isaac, como Isaac bendijo a Jacob, como Jacob bendijo su descendencia. Es que el Señor nos enseña, bendigan a sus generaciones. Ahí tienen el ejemplo. Ahí se lo he puesto. Seamos obedientes, hermanos. Y rotundamente no. Un no bien grande, ¿verdad? No estemos declarando constantemente lo malo que vemos en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro esposo, esposa. No, no, hermanos, tengamos dominio propio. Si no los estamos atando con los dichos de la boca. No los maldigas con palabras de rechazo. Inútil, feo, burro, te pareces a tu mamá, a tu papá, igualito, pero lo negativo, ¿verdad? No servís para nada, sos un pendejo, no pasas del corredor, sos como una maceta, vas como el cangrejo para atrás. No, hermanos, no, no, porque en la boca, en las palabras que declaramos, hay autoridad como padres y nosotros mismos estamos haciendo actas de los decretos en contra de nuestros hijos. Y después tenemos que venir a ver cómo oramos y pedirle al Señor que anule todas esas actas, porque así es, el mundo espiritual es sumamente ordenado y organizado. Entonces, otra cosa que nos cuesta mucho, pero hay que hacerlo. El Señor Jesús nos enseñó, hermanos, hay que hacerlo. Perdonemos diariamente las faltas que tienen para con nosotros, nuestros hijos, nuestras parejas. Hay que perdonar a las personas que nos rodean. No discutir delante de los hijos, hermanos. Como les decía, el enemigo desde el principio ha querido
traer división. El enemigo siempre quiere separarnos de la comunión que nosotros podemos tener con el Padre, y traer división de Dios con el hombre. Vean el caso de Adán y Eva, donde el Señor les dio lo mejor que había. No dudo que el huerto del Edén tenía bellezas, frutos, de todo tenía para el hombre, ¿verdad? Pero el enemigo vino, ¿verdad? Y logró con la desobediencia a través de Eva y a través de ellos desconectarlos de esa comunión que tenían con Dios, de comunicarse con el Padre. ¿Y qué trajo eso? Vergüenza. Trajo vergüenza, trajo pecado, ¿verdad? Y trajo un problema entre ellos. ¿Por qué? Bueno, le dice el Señor, bueno, ¿qué pasó acá? Es que la mujer que me diste me dio de ese fruto. Bueno, ¿y qué pasó con la mujer? Es que la serpiente, ¿verdad? Me dijo, y ahí algo que pasa constantemente, le echamos, como dice uno, los muertos al otro, ¿verdad? Las culpas. Y usted y yo tomamos responsabilidad de lo que nos toca a cada uno. Sí, ciertamente yo cometí ese error, sí, no tenía que hacerlo, perdón. Voy a cambiar esto, perdóname, Señor, ¿verdad? Pero no esconderme como si el Señor no supiera. El Señor todo lo sabe, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pedirle más bien perdón al Señor. Vean que después viene el nacimiento de Abel, viene el nacimiento de Caín. Van a presentar ellos, cosa que conocemos en la Escritura, una ofrenda delante del Padre. Y el Padre acepta la de Abel, ¿verdad? Más que la de Caín. Entonces Caín se molesta y con esto vienen celos y envidia y muerte, porque mata a su hermano. ¿Qué perdió ahí también Caín? Esa comunión con Dios. Y no dudo que trajo en medio de la familia una separación, una disensión, una tristeza, una muerte, ¿verdad? Ese pecado trajo muerte. Y hasta el día de hoy venimos con la misma problemática. El enemigo viene viendo cómo separa a las parejas, cómo hace que entre ellas se peleen, ¿verdad? A ver quién tiene o quién no tiene la culpa, que los hermanos se pelean los hermanos, se pelean los papás, y hay un conflicto a nivel familiar y él feliz, porque está logrando su cometido. Acá se ve claramente cómo desde el principio el enemigo se había propuesto a destruir a la familia y desconectarla de la unidad y de la comunicación y del propósito, hermanos, que el Señor había creado para ellos y hasta hoy lo sigue haciendo. Él quiere desconectarte a mí, a mis hijos, a ti, a tus hijos, del propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Vemos otro ejemplo en la escritura, pero es un ejemplo hermoso con Nehemías. Lo vemos en Nehemías capítulo 4. Ahí pueden leer, ¿verdad? O sea, cuando Nehemías estaba asignado para la reconstrucción de los muros. Y dice que él organiza al pueblo. Pero ¿cómo organizó Nehemías al pueblo para enfrentarse ante el enemigo? En familias. Vean la importancia de la familia. Siempre la escritura nos habla en familia. No es nada extraño que cuando hubo aquel éxodo, ahí van en familias. Mira, ya está la familia tal y ya está la familia tal. Aquí vamos todo el pueblo en familias. Y así fue cuando con la reconstrucción en, en, en el muro con Nehemías y para enfrentarse a los enemigos. Esas familias estaban con espadas, esas familias estaban con lanzas para defenderse, ¿verdad? Y fueron obedientes al Señor, instruidos por el Señor, y el Señor los apoyó. Esto es una labor muy importante y hasta el día de hoy, hermanos preciosos, es necesario reconstruir todos los muros en los que había una protección para cada uno de nuestras familias, que han sido destruidos, que han sido derribados. Es necesario volver a construir en la presencia del Señor, en la oración, en la intimidad, en el ayuno, en los devocionales con nuestros hijos, en las oraciones que hacemos a diario, esos muros para que nosotros podamos proteger a nuestras familias. Satanás va a atacar y quiere destruir. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nosotros somos personas de propósito para el reino de Dios, con un diseño y con una asignación maravillosa.
Y el enemigo lo sabe y eso le molesta profundamente. Entonces él va a hacer su trabajo constantemente. Él va a ser diligente para destruir. Tenemos que ser diligentes para combatirlo, para destruir toda obra infructuosa de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir algo, no todo está perdido. No, Señor, no se meta eso en la cabecita, no todo está perdido. Ora, no importa qué tan terrible se vea el asunto, no importa qué tan terrible esté tu hijo, no importa qué tan terrible sea la circunstancia en el hogar, ora, ora, la oración del justo puede mucho. Tú eres más efectivo, yo soy más efectiva de rodillas o caminando, declarando la palabra y estableciendo el reino de Dios en mi casa, que estar en esa quejadera y en esa conmiseración, que de todas maneras viene del enemigo, no viene del Señor, la queja. Somos más efectivos y estamos dándole un buen ejemplo a nuestros hijos. Porque si nosotros muchas veces les permitimos a ellos muchas cosas sabiendo que los perjudica, estamos siendo cómplices. Estamos siendo cómplices con el enemigo para que ellos sean destruidos. ¿Qué les parece? Suena bien feo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Entonces, hermanos, lenguaje tico, pellizquémonos, pellizquémonos. Oremos. ¿Por qué? Te voy a decir algo, hermano. Jesús exhibió en la cruz del Calvario todos los principados y las potestades. Jesús anula todas las actas de los decretos en contra de cada uno de nosotros. Pero nosotros somos los que nos tenemos que plantar y hacer declaración y establecer esas palabras en nuestra casa y en nuestros hijos, declarando: es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Nosotros tenemos armas de guerra espiritual. Tenemos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces ya suéltale más tiempo, ese tiempo que le has dado al celular, a la televisión, a tus intereses personales. Ya suelta ese tiempo y levántese, hermano. Levantémonos. Es tiempo de pelear, ¿verdad? Por lo que tú crees. Satanás siempre va a estar ahí viendo a ver cómo te mortifica. Yo hacía unas preguntas, hay miles de preguntas, ¿verdad? Que todos nos hacemos, pero acá tenía unas preguntitas, hermanos, para todos nosotros. A ver qué nos dice el Señor. ¿Qué estamos haciendo para que la presencia de Dios se sienta en nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos clamando, estamos poniendo alabanza. Estamos orando cuando comemos. Estamos haciendo un altar familiar. ¿Qué estamos haciendo? Otra pregunta. ¿Qué estás hablando de tus hijos? Aún a otros. Ay, no vieras que ese muchacho que va, esa muchacha que va ya no tiene remedio. Ahí los estamos atando con los dichos de nuestra boca. Cuidado lo que estamos diciendo a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Crees que estás aquí, ahora, en este momento, escuchando esta palabra por casualidad? Mi hermano precioso, no. Mi hermana preciosa, no. No es casualidad, es necesario. ¿Crees que tus hijos son herencia del Señor, hijos de propósito? ¿Lo crees? ¿Estás seguro? Y si es así, entonces pelea la buena batalla. Plántese, porque yo creo que si uno viene y está con un hijo y viene alguien y le da una cachetada a un hijo de uno, en presencia de uno creo que uno se va a quedar ahí cruzado de manos inmediatamente. ¿Qué pasó? Y lo defiende. Pues déjame decirte, hermano, que duela mucho. Ya Satanás le ha dado muchas cachetadas a nuestros hijos. Y a nosotros también, ya es suficiente. Saquemos la espada. Saquemos la espada para que todos esos espíritus inmundos que le han hecho la vida imposible a nuestras generaciones sean quitados y se levanten como lo que son, guerreros del Altísimo, hermanos. Otra pregunta importante. ¿Quién o quiénes o qué influencian la vida de tus hijos? ¿Lo sabes? ¿Te has puesto a analizarlo? Importantísimo. ¿Tienes una familia perfecta? No, ¿verdad? La mía tampoco. Y yo lo sé, y por eso clamo, y por eso oro, y por eso me paro en la brecha, porque sé que hay trabajo, nos resta trabajo, pero todo para la gloria y la honra de nuestro Señor, que nos levanta,
porque a Él le agrada a las familias que oran juntos, en el nombre de Jesús. ¿Qué palabras o principios se acordarán mis hijos y tus hijos cuando ya no estén en la casa, cuando ya se hayan ido, o por una circunstancia difícil, por la que sea? ¿Qué principios les inculcaste? ¿Qué palabras de bendición le dijiste? Para que ellos, aún estando lejos, se acuerden. Qué importante, ¿verdad? Declarar palabra de bendición. Esas son inquietudes, hermanos, que hoy dejo para mí y para ti. Para que pongamos las barbitas en remojo, como dice uno, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho respeto. Es que yo quiero que tus hijos se levanten. Yo quiero que tu generación y la mía sean generaciones de guerreros de los últimos tiempos, establecidos por diseño y asignación del Altísimo. Está hablando el Señor y lo ha dicho. Este mes que acaba de pasar, el Señor ha tomado corazones y los ha limpiado y les ha quitado todo aquello que no está dentro de su voluntad. Pero abril, un tiempo diferente para nuestros hijos, donde se dimensionan en otra gradita más, en donde van a crecer si nosotros y ellos nos disponemos para presentar nuestro corazón delante del Padre y cambiar. Hoy te motivo, ya hablamos y vimos cómo está el asunto, pero hoy te motivo, hermano, a restaurar los muros que se han caído para proteger a tu familia, a tomar autoridad y a volver a entrar al arca y permitir que el arca del Señor sea nuestra cobertura y nuestra protección. Enseña la palabra y escríbela y pégala en todos los cuartos y a donde sea necesario a partir de hoy. Bendice y ora por ellos. Y si fuese posible, por lo menos todos los días, y si no, por lo menos 2 veces por semana. Ora también cuando van a consumir los alimentos. Haz un altar familiar, ya sea para adorar, para agradecer, para leer la palabra, para meditar, para escuchar qué piensan tus hijos del Señor y de la palabra. Predica con el ejemplo. Esa es la mejor predicación que nosotros podemos hacer a nuestros hijos. Ellos te están observando. Y de ahí es de donde aprenden. Yo estaba pensando en Noé, ¿verdad? De que seguro él estaba ahí construyendo y construyendo el arca y todo, y los hijos estaban viendo, y no solo viendo, sino ayudando. Imagínense el ejemplo por años de años que le tuvo que dar su papá para que eso fuera implantado en ellos, vieran y creyeran. Asimismo, el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Qué hermoso ejemplo. También, sabiendo que él podía llegar a su padre. Yo me imagino moviendo la cámara que estaba enfocada en el hijo pródigo al papá. Ahí el papá lo recibió con una vestidura y con un anillo. Él sabía que iba a regresar. Él tenía esa convicción. ¿Por qué? Porque el papá sabía que le había enseñado muchas cosas con su ejemplo, sabía cuál era su manera de proceder, pero que él iba a entrar en razón. Gloria a Dios, ¿verdad? Llama a las cosas que no son como si fuesen. Este es mi hijo, un siervo del Altísimo. Aunque esté ya metido en drogas y haciendo loco. Este es un hijo mío, yo parí para bendición y no para maldición. Lo llamo hoy, Señor, sé que lo atraes con cuerdas de amor. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Bendícelos. Si algo anhela un hijo y algo anhelamos todos, es que nos bendigan, es que nos abracen, es que nos den una palabra bonita. Entonces bendícelos. Saquemos el vocabulario negativo. Creemos muros de oración. Declara en el mundo espiritual: yo en mi casa serviremos al Señor. Mi descendencia será poderosa en la tierra. Lo que me falta por conquistar a mí, lo que me faltó lo van a conquistar mis hijos, porque son herederos del reino de los cielos. Sí, están perdidos, alejados en drogas. Di, como el hijo pródigo, ellos volverán en sí. Y aquí está su traje y su anillo. Donde veo enfermedad, declaro sanidad. Donde veo muerte, vida, declaro vida. Donde veo rebelión, declaro obediencia. Donde veo temor, declaro paz. Donde veo vicios y cautiverio, declaro libertad. Creo en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Quiero que sepas algo, hermano.
Dios restaura. Papito restaura. Y esta semana que vamos a estar compartiendo, estos días que los chicos están en vacaciones también, ¿por qué no aprovechar los medios de comunicación y ver una película como la de José, como la de Esther, y analizarla en familia? Sepamos más bien a nuestro favor y para gloria y honra de Dios utilizar esos medios de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Te voy a decir algo maravilloso. Tus hijos, tus nietos, mis hijos, mis nietos, son guerreros para Cristo. Guerreros de la última generación, que el enemigo ha visto con más atención y a los que quiere destruir más, porque olfatea y sabe que lo que Dios tiene para ellos es grande, para destrucción de toda obra de las tinieblas. Y quería terminar, hermanos, compartiendo con ustedes una palabra en 2 de Timoteo, que le decía Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente y preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Señor Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por los ejemplos que nos has dado, gracias por la protección, gracias por tu arca en las que nos vemos hoy. Te presento las familias aquí representadas, Señor. Te presento los hijos rebeldes, los padres que tienen problemas, los hijos que tienen padres también que se han alejado. Te los presentamos. Primero perdonándolos, Señor, por todas esas faltas que te trajeron tristeza, angustia, dolor a sus padres, laceración, por todos los hijos que se han visto lastimados por las palabras de sus padres, Señor, por falta de sabiduría, perdón, papito. Perdónanos, limpia nuestros corazones, Señor. Te presentamos todas las familias de la tierra, papá. Solo tú los conoces, Señor. Nos ponemos en tus manos, manos preciosas, Señor, en tus manos preciosas. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, Señor. Y que lo que has declarado para las generaciones, para los padres, para los abuelitos, para los jóvenes, para los niños, Señor, llegue a cumplimiento. Un manto, Señor, de sangre y fuego. Un domo, Señor, en cada familia, de sangre y fuego, Señor. Te pedimos hoy en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y la paz de Él esté con ustedes hoy y siempre.